Hola y muchos saludos desde Berlín. Les doy la bienvenida a la entrevista en Deutsche Welle desde la capital alemana. Los saluda Carolina Chimoy. Hoy hablaremos sobre un tema que cada día es más urgente. Un tema que empieza a ocupar no solo a los países involucrados, sino a toda la región y también tiene un impacto en las relaciones internacionales. La relación entre Estados Unidos y México en estos momentos. Y para ello nos acompaña el profesor Héctor Cárdenas. Él es director del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y también profesor en la Universidad de Berkeley en la Facultad de Estudios Internacionales en California. Y desde ahí, desde California, conecta con nosotros. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con Deutsche Welle. Muchas gracias, Carolina, por invitarme. Héctor, hemos escuchado en los últimos meses muchísimas noticias, mucha información sobre los aranceles que Trump está imponiendo a diferentes países alrededor del globo y también sobre ese 25% que impuso a México y que luego pausó, por cierto, después de esa llamada entre la presidenta de México, Sheinbaum, y Trump. ¿Cuál es la situación actual y quién podría salir realmente afectado al final de esta guerra arancelaria, de esta amenaza de aranceles? Muchas gracias, Carolina. Mira, la situación de los aranceles entre México y Estados Unidos es bastante complicada técnicamente, porque por una parte se mantiene la exención de aranceles que está pactada bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el sucesor de NAFTA, el sucesor del TLC. Y eso afecta, o digamos, impacta a casi todos los productos mexicanos que se exportan bajo las reglas del TEMEC. Eso representa aproximadamente el 50-52% de las exportaciones mexicanas, dependiendo cómo lo midas, ¿no? Sí. Todas esas exportaciones mexicanas no están sujetas a ningún tipo de arancel hoy en día. Sin embargo, la administración Trump impuso un arancel del 25% sobre el contenido no americano de la industria automotriz, es decir, de automóviles y autopartes. Esa es una parte muy, muy importante de la industria manufacturera mexicana. Es la primera fuente de divisas y de generación de riqueza del sector exportador de México. Y lo que hizo la administración Trump es algo que es patentemente ilegal porque el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá México, Estados Unidos y Canadá precisamente lo que hace es cuenta el contenido regional, no el contenido nacional. Es decir, todos esos bienes deben de estar exentos de impuestos, exentos de aranceles, y sin embargo el gobierno de Trump está imponiendo ese 25% sobre la parte que no es contenido americano, es decir, más o menos el 25% del contenido de los autopartes y de los automóviles. Eso es patentemente ilegal y eso realmente sí afecta también a la industria mexicana. Entonces tenemos dos esquemas. Tenemos exención para casi todo lo que se produce dentro del TEMEC. Estos aranceles ilegales sobre productos que son parte del TEMEC. Y luego tienes aranceles de 25% sobre el resto de las manufacturas mexicanas que no entran dentro del TEMEC. Y lo interesante dentro de esto, Héctor, es que a pesar de esas tensiones, el impacto puede ser negativo ya no solo para México, sino también para Estados Unidos, ¿no? Porque México es clave también para Estados Unidos y para su economía. Entonces, ¿cómo planea Trump seguir adelante sin México? ¿Cómo podría estar Estados Unidos afectado de esto? ¿Puede realmente pueden imponerse estos aranceles que, como dices, vendrían a ser para cierto sector ilegales contra México? Bueno, precisamente lo que hemos visto creo que en las últimas semanas es que esta política de aranceles de la administración Trump no está bien pensada, no está bien diseñada y de hecho han tenido que tener posiciones contrapuestas, un día sí, un día no. Lo vimos con la suspensión por 90 días de los famosos aranceles
aranceles recíprocos, que no eran recíprocos, pero así le llamaron. Los tuvieron que pausar 90 días porque se estaban cayendo los mercados financieros y sobre todo los mercados de los bonos del tesoro, que es una parte muy importante de la fortaleza financiera de Estados Unidos. Lo vimos ahora con declaraciones recientes de Trump sobre que, bueno, quizás los aranceles contra China no serán tan altos. O sea, es decir, hay muchas contradicciones en la política arancelaria de Estados Unidos y eso también se refleja con México. México es un socio fundamental de Estados Unidos en el comercio. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos, Absolutamente. más que China. Nuestras manufacturas tienen un altísimo contenido americano. Es decir, les doy el ejemplo de un automóvil. O sea, un automóvil que se fabrica en México, entre comillas, y que se exporta a Estados Unidos, ya pasó la frontera en promedio 7 veces. Es decir, se diseñó en Estados Unidos, se construyeron unas partes en México, luego se construyeron otras partes en Canadá, otras partes se construyeron en Estados Unidos, se fue a México a que se instalaran frenos que se construyeron en Canadá, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie hay una cadena de suministro extraordinariamente compleja que las propias empresas manufactureras de automóviles de Estados Unidos le han estado diciendo a la administración Trump: oye, no podemos desmantelar estas cadenas de suministro y México es un socio fundamental. Exacto. México y Canadá juntos con Estados Unidos representan la unión más importante económica del mundo, que tiene las mejores cadenas de manufactura, las más eficientes, y es un despropósito tratar de romperlas. Entonces, ahí es donde vienen las contradicciones. Y lo que México ha estado tratando de hacer es Ujú. contener el embate de estos aranceles, negociar con la administración Trump, buscar que Sí. se reduzcan todas Pero, las medidas Héctor, ilegales de todo. justo en ese punto, o sea, viendo el rol de México que es tan fundamental también para Estados Unidos, ¿está México en una buena posición para negociar, como nos estás contando? Porque de alguna manera esta negociación también el presidente de Estados Unidos y su administración las conectan con el tema de migración, ¿no? Entonces, ¿está México ahí en una buena posición para negociar? Bueno, en realidad el gobierno de Estados Unidos está conectando el tema de los aranceles con todo lo que se le ocurre. Es decir, lo conectó con migración desde el principio. Es más, desde la administración anterior del presidente Sí. López Obrador se hizo esa conexión. Está conectado también con el tema de seguridad interna de México, del Ujú. crimen, de la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Y ahora están queriendo también vincularlo al tema del agua, porque México y Estados Unidos comparten ciertos ríos y hay obligaciones que se han establecido a través de un tratado bilateral. Entonces, las conexiones que hace Trump cuando utiliza los aranceles como un mecanismo de negociación, pues son muy fuertes y no necesariamente se limitan a los temas económicos. Ahora, lo que ha estado tratando de hacer el gobierno de México es tratar de evitar que se contaminen esos temas, pero es muy difícil porque Trump los mezcla siempre. Entonces, la negociación es una negociación muy compleja porque además la economía mexicana está en una situación realmente bastante débil. Es decir, probablemente la economía ya está en recesión. No tiene el gobierno de México mucho margen de maniobra. Entonces, lo que ha estado tratando de hacer es acercarse con Trump, tratar de convencerlo de que es en su interés tener una buena relación comercial con México y buscar a través, digamos, como dice, de un nice guy approach. O sea, tienen el bad cop, good cop, pero aquí en México está jugándole al policía bueno, está tratando de entrar en una negociación positiva y Entre tratar de amigos, de ser convencer a la amigos. administración y de que no necesita esta pelea con México. No es nada fácil. Digo, creo que la Y, presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido bastante éxito hasta ahorita en tener una buena relación con Trump. Incluso Trump lo ha reconocido públicamente. Pero con Trump no es sí. suficiente tener buena relación porque pues ya sabemos que tiene una forma de actuar un poco impredecible y no siempre consistente con Y sus quizás propios intereses, contradictoria. los propios intereses de Estados Unidos.
Y tú recién lo mencionabas, Sheinbaum se está perfilando como una buena negociadora, como una presidenta que está encontrando quizás el tono correcto para hablar con el presidente Trump. Pero al final de cuentas, México también tiene y está haciendo concesiones. ¿Qué concesiones está haciendo México, ya sea en el tema migración o en el tema económico? ¿Hay concesiones en las cuales tú dirías estas concesiones hubiesen sido impensables hace un par de años, hace un par de meses quizás incluso? Bueno, yo creo que las concesiones que se están haciendo, o más bien las muestras de cooperación, porque eso es como lo han tratado de manejar, y creo que es cierto que sí hay más que concesiones, una muestra de cooperación con lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué No temas? son tan sorprendentes. Exactamente. En el tema migratorio, ya México había abierto esa puerta de vincular los temas migratorios con los temas arancelarios desde la administración anterior mexicana, desde la administración de López Obrador. Entonces, no es algo nuevo y simplemente se reforzó. Ahora, Es allí decir, con realmente hay Biden buenas ya, noticias. no con Trump solo, sino ya con Biden incluso. No, no, bueno, con Trump, exactamente. Empieza con Trump y luego durante Biden se mantiene, aunque con un tono muy distinto y con una serie de medidas muy distintas. Es decir, el famoso programa que se llamaba Mantente en México, Remain in Mexico, mediante el cual algunos inmigrantes de terceros países se quedaban en México y hacían su aplicación desde México, pues se creó durante la época de Trump. Durante la época de Biden se cambió bastante, pero sigue siendo una cosa parecida. Y hoy, bueno, pues también sigue el mismo estatus que había durante la administración de Biden. Pero el tema migratorio ha bajado mucho de perfil México porque realmente casi no hay cruces hoy en día ilegales en la frontera. Entonces, el fenómeno migratorio se ha reducido muchísimo. Ahora, donde ha habido mucho más cooperación del gobierno de México es en el tema securitario, en el tema de la seguridad. Ahí sí se nota un cambio realmente radical de política de seguridad del gobierno de México con respecto a la administración previa. O sea, se acabaron la idea de abrazos, no balazos, que era el lema del presidente López Obrador, y llegas a una estrategia de seguridad mucho más agresiva, mucho más de confrontación y de enfocar recursos para tratar de limitar el impacto y la fuerza del crimen organizado en ciertas regiones de México, que está dando resultados positivos, aunque es un tema muy difícil, es un tema muy complicado de resolver. Ahí es donde se está viendo, creo que la mayor cooperación entre México y Estados Unidos, cooperación que había casi desaparecido en el sexenio pasado durante la administración Biden y parte de la administración Trump. Interesante. Héctor, lamentablemente ya no nos queda mucho tiempo, entonces quizás para terminar, todos en Latinoamérica conocen el dicho de pobre México tan lejos de Dios, refiriéndose a la desigualdad en el país y tan cerca de Estados Unidos. ¿Es este dicho más cierto que nunca ahora? Pues mira, yo no sé yo creo que la política exterior no se puede hacer con base en dichos, pero es cierto que la relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido compleja, pero yo creo que no habíamos visto un momento de tanta incertidumbre, porque México, Estados Unidos y Canadá hicieron una apuesta estratégica muy fuerte hace 35 años por la integración económica para fortalecerse como un bloque económico poderoso con un sector de manufacturas moderno, integrado. Y esa apuesta se está poniendo en duda con estas medidas del gobierno de la administración Trump. Entonces, es un momento muy complicado para México. Creo que el gobierno está tratando de hacer lo mejor que puede y ha tenido ciertos logros, pero las turbulencias van a seguir. Es decir, esto no se acabó, todavía faltan muchos días de la administración Trump, 1.300 días más o menos, ¿Los y has no sabemos contado? qué vaya a suceder. Los tenemos contados, exacto. Yo creo que todo el mundo está contando cuántos días faltan, porque realmente ha sido un torbellino y esto afecta, y quiero quizás terminar en eso. Todas estos temas de aranceles, de política migratoria, etcétera, afectan a personas reales, afectan a familias, afectan a trabajadores, afectan a empresarios, afectan a las universidades, a los estudiantes, etcétera. Entonces, realmente tenemos una afectación muy seria de las relaciones entre México y Estados Unidos, una puesta en duda
de la amistad que se ha estado creando en de los últimos decenios, ¿no? Y eso es muy grave para el futuro de la relación y para el futuro de los pueblos, digamos, que conforman Norteamérica. Y eso yo creo que es el daño mayor que se está haciendo actualmente. Y yo espero que la administración Trump recapacite. A veces lo único que los hace recapacitar son los impactos negativos en los mercados, pero yo quisiera que evitáramos eso y que pudiéramos tener una política constructiva de alianzas y de que el gobierno de Estados Unidos entienda que Estados Unidos solo no va a ser el Estados Unidos fuerte que ellos dicen Mm. querer. El Estados mundo Unidos para está ser muy fuerte entrelazado. exactamente, tiene que ir con sus aliados y con sus amigos, ¿no? Y México es uno de esos amigos con los que hemos estado construyendo, con los que ha estado construyendo un futuro mejor para toda la población. Tiempos turbulentos entonces para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, con consecuencias y un impacto directo, claro, en los votantes y en las personas que viven en esos países. Muchísimas gracias, Héctor, por esta interesante conversación. Espero poder tenerte de nuevo aquí pronto. Muchas gracias, Carolina. Me da mucho gusto siempre estar con su auditorio. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.